Hola amigos, tengan todos un buen día. Les saluda el doctor Juan Coreas. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Les invito a que continuemos viendo nuestra sección La salud hasta la palma de tu mano. Este día les he preparado un tema muy interesante, la diabetes mellitus. Diabetes mellitus es una enfermedad muy compleja, muy frecuente, que a nivel mundial es uno de los padecimientos más comunes en los jóvenes, aunque no lo crean, en los jóvenes, en los adultos mayores y ancianos. Esta patología es tan compleja que puede producir efectos secundarios a corto, a mediano y a largo plazo, y que nos pueden hacer más compleja nuestra vida o nuestro diario vivir. Es importante que esta patología sea comprendida por el paciente y por su grupo familiar. Por ser una enfermedad tan compleja, es necesario tratarla de forma multidisciplinaria, es decir, que debe de ser vista desde el punto de vista clínico por diferentes áreas de la medicina, por su alta complejidad. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué es diabetes mellitus? Los libros de medicina interna, Harrison por ejemplo, nos da un concepto de diabetes mellitus y hace referencia que es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre, de manera persistente o crónica, ya sea un defecto en la producción de la insulina, que es la diabetes tipo 1 que conocemos, o una resistencia a la acción de la insulina para utilizar la glucosa, que es la conocida como diabetes tipo 2, o una combinación de ambas causas. ¿Qué sucede en la diabetes? Hay una elevación continua o crónica del azúcar a nivel de la sangre, y esto nos va produciendo defectos a nivel celular, y que puede ser por un defecto en la producción de la insulina o una resistencia a la utilización o a la acción que tiene la insulina sobre la glucosa. Podemos clasificarla en 4 grupos principales: la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que es la que mayormente conocemos, otros tipos inespecíficos que están asociadas a síndromes, por ejemplo, pacientes con el conocido síndrome de Cushing. Y también en estos grupos o tipos inespecíficos encontramos una llamada MOBI, M-O-B-Y, MOBI, que se presenta en jóvenes menores de 25 años de edad. Es una enfermedad que actualmente se están aumentando los porcentajes de dicha patología a nivel mundial por los estilos de vida que se están llevando. Y el último grupo, que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la que se presenta durante el embarazo, obviamente en la mujer. En esta ocasión nos vamos a enfocar principalmente en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Pero ¿cómo hago el diagnóstico para pensar que estoy ante dicha patología? Es una manera muy simple y muy barata, no requiere mucho costo económico, porque puede ser primero, el primer criterio, los síntomas de diabetes, más una concentración de la glucosa sanguínea al azar. ¿Cómo así? Se hace de forma rutinaria exámenes de glicemia y resulta que el examen de glicemia es mayor de 200 miligramos, y el paciente en la historia clínica refiere además de ello poliuria,
presenta, que es el aumento en el número de veces para orinar, ¿verdad? Presenta polifagia y polidixia. Entonces el paciente en la noche manifiesta que toma mucha agua y orina en más ocasiones que de lo normal y que defeca varias veces en el día. Ese sería uno de los criterios que podemos tomar para ir pensando en diabetes. También tenemos otro criterio que es una glucosa plasmática en ayuna. Un ayuna mayor de 12 horas, de 8 a 12 horas. Es decir, el paciente cenó a las 5 de la tarde. El próximo día se lo estaríamos tomando a las 6 de la mañana, ya es válida. Y resulta que esta glucosa plasmática aparece de 126 miligramos o arriba de 126 miligramos de la glicemia. Podemos ir pensando en ello, ¿verdad? O si teníamos el criterio anterior de los síntomas y una glucosa al azar y le hago una glucosa plasmática en ayunas y me da positiva, es decir, me da mayor o igual a 126, puedo catalogar a este paciente, ¿verdad?, como una paciente con una sospecha de diabetes. En efecto, tendríamos que hacer más estudios para estar seguro y no condenar a un paciente a una patología crónica que lo va a afectar en todos los ámbitos. Y como tercer criterio tenemos una glucosa plasmática a las 2 horas durante una prueba de tolerancia a la glucosa, y esta debe de salir mayor de 200 miligramos. Es importante explicarle al paciente que cuando se realiza la prueba de glucosa plasmática de tolerancia a la glucosa, se le hace un examen en ayunas y se toma una muestra de orina, y se puede tomar a las 2 horas, a las 3 y a las 4 horas si es necesario. Ahí depende del criterio médico también, y ahí podemos ir viendo los valores, si aparecen altos o solo fue una alarma, ¿verdad?, un foco que se encendió y que estaba aumentada la glicemia. Si el paciente había presentado una glucosa plasmática en ayuna mayor de 126 y para confirmar el diagnóstico le realizamos una glucosa plasmática durante una prueba de tolerancia. Entonces, primero, para el criterio de diagnóstico, los síntomas de diabetes más una glucosa sanguínea al azar mayor de 200. Segundo, una glucosa plasmática en ayunas mayor de 126. Tercero, una glucosa plasmática a las 2 horas durante la prueba de tolerancia a la glucosa. Es importante que conozcamos estos datos porque puede suceder que nos hacemos un examen, un chequeo de rutina y nos sale una glucosa alta y no le damos mayor importancia y podríamos estar ante dicho padecimiento de la diabetes mellitus. Ahora bien, ¿cuáles serían los factores de riesgo para padecer dicha enfermedad? Esto es bien importante enumerarlo y tenerlo bien claro, porque de eso va a depender los cambios en los estilos de vida que vamos a tener. Primer factor de riesgo sería el antecedente familiar de diabetes, es decir, los padres que hayan sido o que sean diabéticos, un hermano que haya tenido diabetes tipo 2, tengo alto riesgo o tengo riesgo de padecer la diabetes. La obesidad también es un factor de riesgo con un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado. La inactividad física habitual, ojo, ¿verdad? Hay que ir ordenando las ideas. Si hay obesidad y no hay actividad física, tengo 2 factores de riesgo.
Y si mi mamá o mi papá es diabético, tengo 3 factores de riesgo, o sea que tengo más probabilidad de padecerlo. La raza o etnias o etnicidad, por ejemplo, los afroestadounidenses, los hispanoestadounidenses, los de descendencia asiática, los isleños del Pacífico, tenemos altas probabilidades o tienen altas probabilidades de padecer la diabetes. Si anteriormente se haya realizado una prueba de tolerancia de una glicemia al azar, ¿verdad? Se ha identificado una glicemia al azar en ayunas o una prueba de tolerancia que esté positiva, también lo podemos tomar en cuenta como un factor de riesgo. Un antecedente de diabetes gestacional en la mujer o el nacimiento de un niño que pesa más de 4 kilos, también es otro factor de riesgo. Hipertensión arterial, ojo, el paciente hipertenso, ¿verdad? Tiene el riesgo de padecer diabetes también. Paciente que maneja presiones arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Concentraciones de colesterol, las lipoproteínas de alta densidad, las maneja abajo de 35 miligramos. Concentraciones altas de triglicéridos por encima de 250. También es otro factor de riesgo. La paciente con síndrome de ovario poliquístico, los síndromes de ovario poliquísticos también pueden estar relacionados a factor de riesgo o están relacionados a ser un factor de riesgo para conllevarnos a una diabetes. La acantosis nigra, que esa es una mancha negra oscura que se observa en el cuello del paciente, se puede ver en los nudillos del paciente o en los pliegues de los codos, también es bien frecuente verlos, ¿verdad? Ojo con esto. Por eso les explicaba que en los factores de riesgo tenemos que ir ordenando los ítems de los factores, no para asustarnos, sino para tener una idea ante qué podemos estar y poder cambiar los estilos de vida. Si tengo un síndrome de ovario poliquístico, dale la importancia que tiene ese problema. Si soy hipertenso y la presión la manejo siempre arriba de 140, consultar con mi médico, buscar la forma o negociar la forma de cómo podemos cambiar los estilos de vida y qué medicamentos son los más indicados, los más adecuados para poder disminuir los factores de riesgo. Y el último, también que es importante, es el antecedente de enfermedad vascular. Pacientes que han sufrido algún problema vascular, por ejemplo, derrames cerebrales como les conocemos, los ACV, algún problema, un preinfarto o un infarto previo, también es un factor de riesgo que está relacionado a padecer diabetes mellitus. Cuando les hablo de los factores de riesgo, lo más importante aquí es poderlos identificar para trabajar, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de que en un futuro próximo padezcamos dicha enfermedad. Por ejemplo, si tengo obesidad, trabajar para bajar de peso, consultar con el nutricionista, consultar con mi médico de cabeza o con el internista, ¿verdad? Con el endocrinólogo para poder trabajar y poder mejorar y disminuir ese factor de riesgo. Les voy a dar un ejemplo. Si tengo un antecedente familiar de diabetes, si tengo obesidad o sobrepeso, no realizo actividad física y soy hipertenso, solo ahí estoy manejando 4 factores de riesgo. Y además de ello, casi siempre, ¿verdad? Por no decir siempre, hay trastornos en el colesterol y los triglicéridos en el paciente que no realiza ninguna actividad física. Entonces, tenemos que ir buscando la manera de cómo disminuirlo para mejorar nuestra calidad de vida. Identificando los factores de riesgo, mejoro la calidad de vida. Pero aquí hay algo bien importante cuando yo tengo el diagnóstico de diabetes mellitus. Y esto
son los objetivos terapéuticos que nosotros como médicos o el personal de salud espera en el paciente diabético. Ejemplo de ello, el primero sería controlar la glicemia. Es importante controlar la glicemia para disminuir los efectos secundarios o colaterales que por sí puede producir la diabetes mellitus. ¿Cómo puedo controlar la glicemia? ¿Cuáles serían los aspectos para controlar la glicemia? 1. La hemoglobina glicosilada. Tiene que estar en un porcentaje abajo de 7. La hemoglobina glicosilada me sirve, es una prueba en sangre que me sirve para controlar si el paciente realmente está utilizando el medicamento de forma adecuada. Si el paciente no me miente. ¿Por qué les menciono eso? Porque muchas veces el paciente lo hemos agendado periódicamente para una consulta. Entonces, ¿qué hace el paciente? Y eso lo vivimos todos los médicos y lo conocemos. Se toma el medicamento previo 2 semanas para el día de la consulta o el día de los exámenes. Entonces, obviamente, la glicemia tiende a bajar, pero si yo le hago la hemoglobina glicosilada en sangre, ahí me va a dar, si está alta, ahí va a estar ahí hay una indicación que algo está mal, o no se toma el medicamento, o no se lo toma de la forma más adecuada, o no se lo toma en el tiempo estipulado. Le voy a hacer también la glucosa plasmática capilar preprandial y una glucosa plasmática postprandial. ¿Qué significa esto? Es el famoso hemoglucotest. ¿Qué es lo que necesito? Controlar, ¿verdad? Que esa glicemia se mantenga dentro de los valores normales para el paciente diabético. Antes de la comida, yo esperaría tener entre 90 a 130 miligramos. Esa es la glucosa preprandial. Posterior a la ingesta de alimentos o de la comida es la postprandial. Y ahí lo que yo esperaría mantener es la glicemia periférica, ¿verdad? En este caso, porque es un hemoglucotest, no es una prueba en sangre propiamente. Esto yo esperaría en la postprandial que esté abajo de 140 miligramos. Que la presión arterial esté por abajo de 130/80, porque el paciente diabético normalmente puede manejar presiones arteriales altas, pero si es un riesgo tener la presión alta, ¿verdad? Porque nos puede conllevar a problemas que ya se los voy a explicar más adelante, algunos problemas que puede generar la diabetes por su fisiopatología. Y los lípidos, que voy a necesitar mantener los triglicéridos abajo de 150, por eso, ojo, disminuir las ingestas de grasa, hacer ejercicio, comer más frutas y verduras, ¿verdad? Las lipoproteínas de alta densidad, o las famosas HDL, deben de estar por arriba de 40 miligramos, y las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, por abajo de 100. Esos serían los objetivos terapéuticos: controlar la glicemia, controlar la presión arterial, controlar la ingesta de lípidos, ¿verdad? O mantener los lípidos y el colesterol por abajo de los estándares, o mejor dicho, dentro de los estándares. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes en el paciente con diabetes o en el paciente diabético? Les mencionaba al principio que es una enfermedad muy compleja porque puede atacar todos los sistemas de nuestro organismo. Por eso es importante un trabajo multidisciplinario. Cuando hablo de un trabajo multidisciplinario, tiene que ser chequeado por su médico, ¿verdad? Puede ser en este caso el médico general, de preferencia sería el médico internista, su endocrinólogo, su cardiólogo, su oftalmólogo,
su nutricionista, etcétera. Su nefrólogo también es sumamente importante. Entonces, dentro de las complicaciones las vamos a clasificar de la siguiente manera: microvasculares, macrovasculares y otros tipos. Las microvasculares, por ejemplo, las enfermedades a nivel ocular, como la retinopatía diabética, el edema de mácula, ¿verdad? El paciente se queja de pérdida de la visión y le achaca este problema a la insulina principalmente o a los hipoglicemiantes orales, cosa que no es así. ¿Qué sucede con la diabetes? Las altas concentraciones de azúcar van dañando la fibra nerviosa. Hay algo que se llama vaina de mielina, que es la que envuelve el nervio. Este azúcar la va dañando, la va degradando, y por eso vienen los problemas a niveles oculares. Entre otras pueden haber neuropatías a nivel microvascular, y por eso el paciente siente dolor en los miembros inferiores, pérdida de la sensibilidad en los miembros inferiores, trastornos a nivel de la vejiga urinaria principalmente. En las neuropatías microvasculares, aquí conlleva el famoso pie diabético, que es una de las complicaciones bastante frecuentes en el paciente diabético, y es una de las complicaciones que vemos en el paciente diabético que lo incapacita a algunas actividades. Entonces, por eso es importante mantener los estándares, mantener los niveles terapéuticos, ¿verdad? O cumplir con esos objetivos terapéuticos. Y dentro de las microvasculares también tenemos la nefropatía, lo que les mencionaba, que la nefropatía diabética o la nefropatía en sí, una de las causas principales a nivel mundial y en Estados Unidos principalmente, es la diabetes, que lleva a una lesión de la nefrona a nivel de los riñones, y vienen las insuficiencias renales, etc. Dentro de las macrovasculares tenemos arteriopatías coronarias, es decir, preinfartos, infartos a nivel cardíaco, enfermedades vasculares periféricas, úlceras, por ejemplo, en los miembros inferiores, son bastante frecuentes, enfermedad vascular cerebral, es decir, derrames cerebrales, y entre otras causas tenemos del tubo digestivo, como dolores abdominales, que muchas veces los podemos confundir con algún problema de parasitismo, algún proceso infeccioso intraabdominal, etc. También el paciente se queja mucho de diarrea. También afecta el sistema genitourinario, como dolores a nivel de la vejiga principalmente, disfunciones sexuales en el hombre es más frecuente. Y a nivel dermatológico de la piel también nos puede afectar con manchas, con úlceras. Pueden haber infecciones en la piel, infección en las vías urinarias, infecciones en lesiones que se hagan o que se den en los pies, por ejemplo. Puede afectar también produciendo cataratas, glaucomas, y un aspecto que pocos lo vemos, que puede producirnos enfermedades periodontal, es decir, que puede afectar a nivel de la boca, etcétera, a nivel, de nuestros dientes. Por eso es importante, ¿verdad?, lo que les mencionaba, que tiene que ser tratado con un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Visitar a su médico de forma periódica o continua, poniendo atención a las indicaciones, ¿verdad?, para poder disminuir los efectos secundarios y tener una mejor calidad de vida. Cumplir con los tratamientos farmacológicos según dosis, según horarios prescritos. Hacer ejercicio mínimo entre 30 a 40 minutos todos los días. Movernos, ¿verdad?, disminuir
el sedentarismo, hacer más ejercicio, alimentarse sanamente con frutas, vegetales, evitar bebidas carbonatadas, evitar comida chatarra y siempre tener mucho cuidado en cuidarse de los miembros inferiores, ¿verdad? Para evitar los famosos pies diabéticos. Bueno amigos, esta ha sido la información que les he traído, es corta pero muy valiosa, espero que la pongamos en práctica y recuerda que me encuentras en YouTube como el Dr. Juan Coreas, dale click a la campanita de suscripción y sígueme y comparte este video, espero tus preguntas, tus dudas, tus recomendaciones de algunos temas que podemos continuar hablando, ¿verdad? En este proyecto y sobre todo recuerda amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, bendiciones.